Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación a la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conducen los arquitectos del paisaje, Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue. Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos veíamos, nos volvemos a encontrar en este Habitar es Humano desde los estudios, los preciosos estudios acá de Radio U Central 107.1 FM, y también nos pueden seguir vía streaming desde cualquier parte del mundo en radioucentral.cl. Así es que esas son nuestras maneras de escucharnos. Y les contaba que bienvenidos y bienvenidas una vez más, porque como recordarán algunos, los más fieles al programa, ya hace un par de años que yo estaba junto a Uwe Roeder aquí en la conducción del Habitar es Humano. Entonces, el año pasado estuvo la académica Jadille Musa, y en este año nos vamos a volver a encontrar, pero con algunas sorpresas, otras maneras de hacer el programa. Así que lo primero es eso, dejarlos muy invitados a este nuevo ciclo 2026 del Habitar es Humano, y como siempre a volver a encontrarnos con muchos invitados de este tema que es la ciudad, y sobre todo desde una perspectiva verde, podríamos decir, en donde no solo lo habitan nosotros las personas, sino que también las especies vegetales y animales que en conjunto moldean nuestro ecosistema, ¿no es cierto? Así es que esa es la invitación, y desde ya lo primero que voy a hacer es introducir una de las innovaciones que va a tener este programa, que es nuestro conductor también del programa, don Patricio Nieto, que es arquitecto del paisaje de la Universidad Central de Chile, también es paisajista sustentable, y creo que prontamente estará estudiando, porque es una de sus pasiones, ¿no es cierto?, siempre aprender. Además, Patricio es autodidacta en el tema de las aves, del estudio de las aves, la fotografía también, en donde nos ha sorprendido gratamente, bueno, durante su proceso de estudiante, y ahora que ya es un profesor ayudante de la carrera de Arquitectura del Paisaje acá en la Universidad Central de Chile. Así que bienvenido, Patricio, un gusto tenerte en el programa como conductor, y bueno, ¿cómo estás? Qué buena presentación. me dieron ganas de conocerme. Estoy bien, saliendo de un resfriado de hace poco, pero ya estable, bien. Y feliz también de la invitación que me dieron para poder venir a ayudarle acá, profesor Ricardo. Y también la oportunidad que se nos puede dar de conocer más sobre cómo habitamos, cómo cohabitamos, dirían algunas personas. Eso. Y de quién más podemos aprender sobre esto. Súper, sí, esa es la invitación justamente, a entender que cohabitamos una ciudad, y siempre la perspectiva de este programa ha sido que el entender eso, el entender que cohabitamos, es casi un boleto de garantía para nuestra propia sobrevivencia. Sí. Eso lo vamos a ir conversando programa a programa desde esta perspectiva ecosistémica y biodiversa que tiene que integrar la ciudad si quiere adaptarse a fenómenos globales como el cambio climático, por dar uno de ellos. Sí, se va a tener que adaptar. Es una lucha que va a tener que dar. Así es. Oye, y vamos a explicar entonces un poco esta nueva temporada del programa Habitar es Humano, que, dicho sea de paso, tiene una larga trayectoria en la Radio U Central. Siempre recuerdo cuando fui invitado por el profesor Raposo, cuando hacía este programa,
en los estudios antiguos de la radio, que yo creo que no los conocieron muchos de acá. A lo mejor David, que está por allá al otro lado, pero Francisco no creo que lo haya conocido. Ah, David lo conoció, Francisco también, mira. Era un estudio chiquitito que apenas cabíamos 3 personas. Y ahora estamos aquí ya en esta versión 2026 del programa, en el estudio que ya hace unos años tenemos, que ahí lo están mostrando. Es tremendo, precioso, cada vez tiene una... Muy cómodo, muy cómodo. Sí, y tiene unas innovaciones. Ahora le colocaron aquí unas lucecitas que nos dicen que estamos al aire, así que está súper bonito. La gráfica además es nueva, esta que está acá atrás, así que espectacular estar en esta versión 2026 del Habitares Humano, y como decía Patricio, no perder esta vitrina que tenemos hacia la ciudadanía, hacia los vecinos sobre todo del barrio, y a quienes nos escuchan a través del streaming también, esta vitrina de mostrar un poco la ciudad desde una perspectiva ecosistémica, decíamos. No son solo personas, autos y casas las que tenemos acá afuera, sino que hay biodiversidad, hay vegetación, hay un suelo que nos sostiene, insectos, animales, etcétera. Así que de eso se trata. Las innovaciones, o más bien dicho, cómo va a funcionar este programa para que nuestra audiencia, ¿no es cierto?, esté enterada semana a semana de lo que va a pasar. Es lo siguiente: tenemos una dinámica con un conductor. En este caso estamos Patricio y yo, que somos los conductores de la radio, de este programa, pero vamos a estar alternados la mayoría de las veces. Es decir, un martes va a venir Patricio, otro martes voy a venir yo, y eso con co-conductores que son la mayoría... Todos son profesores, ayudantes y profesores titulares de la carrera de Arquitectura del Paisaje acá en la universidad, así que nos va a estar acompañando martes a martes la profesora Gabriela Saldías, la profesora Sofía Zamudio. Ojalá que nos puedan acompañar también los profesores Cristian Flores, Valeria Cartes, etcétera. Ahí vamos a ir alternándonos. Y también con ello... traer la mirada de algún entrevistado o entrevistada que nos hable respecto al tema que vamos a estar tratando martes a martes. Así que desde las 2 a las 3 de la tarde, todos los martes vamos a estar en esta dinámica, como ven, siempre desde una perspectiva verde de la ciudad, ¿no? del habitar, del cohabitar, podríamos poner. Mira, está buena esa innovación al nombre, incluso el cohabitar. Y sin el humano. Cohabitar nomás, cohabitar. Claro, cohabitar. Ya estamos. Así que lo vamos a pensar para la próxima temporada. Oye, bueno, y como a mí me conocen, estuve un par de años conduciendo este espacio. Me acuerdo, uno de esos años fue en pandemia, fue online. Teníamos que grabar los programas y los enviábamos aquí a quien se debe el nombre del estudio, ¿no es cierto?, al señor Buletich. A él le enviábamos nuestras podríamos decir en ese tiempo, nuestras cápsulas o archivos que hacíamos con la radio y luego salían al aire. Después de eso estuve en este estudio, tuve la fortuna de estar aquí en su primer año, y ya avanzando en la temporada de la profesora Jadille y ahora nuevamente nosotros. Así que lo primero que vamos a hacer, como a mí me conocen, es una entrevista a el señor arquitecto del paisaje Patricio Nieto, quien la idea es que lo conozcan y puedan también ver cuáles son sus intereses, por dónde van a ir la línea de sus invitados, de sus conversaciones de los martes que él esté con ustedes. Así que eso es lo primero. Lo primero que le voy preguntando a Patricio es su interés por la ciudad, por el paisaje, porque como les decía, además de ser arquitecto del paisaje, él previamente ya estudió paisajismo sustentable, por lo tanto hay una línea muy claramente marcada en este ámbito. Así que, Patricio, ¿por qué la arquitectura del paisaje? ¿Por qué adentrarse en estos temas biodiverso, verde, etcétera? ¿Por qué? Yo creo que muchas de las personas nacemos con un gusto de entender lo que está pasando alrededor de nosotros,
y o básicamente tenemos una curiosidad que nos lleva a aprender sobre estos otros cohabitantes, habitantes, seres vivos que nos rodean. Muchas veces que no se ven, que sí se ven. Y de pequeño yo me acuerdo que toda mi vida siempre estuvo en el patio alrededor de perros. Fines de semana me iba al campo con mi familia. No siempre con mucha gente y mi vida era estar en el campo, en el estero, atrapando guarizapos, sapitos, pejerreyes. Y eso derivó en un gusto por la naturaleza, también la necesidad de querer conservarla y poder tener un entorno en donde se pueda uno compartir con la naturaleza y vivir junto con ella de una manera tranquila, de una manera lo más estable posible. Pero con el paso del tiempo y a medida que uno iba creciendo, yo me crié en Maipú, la periferia de Santiago. O sea, todo lo que cuentas ocurría ahí, claro, en esa periferia de Maipú bien rural. Y fue interesante porque a lo largo de mi vida mientras iba creciendo, me iba dando cuenta que lo que antes eran parcelas, se construyeron casas familiares, y en la medida que iba pasando el tiempo iba viendo menos de estos amigos con los que jugaba de pequeño. Antes de pequeño me encontraba con unos escarabajos gigantes, gusanos horribles que me daban asco. Mantis religiosa, que ya no hay. Mantis religiosa, abejorros nativos. Yo me acuerdo de haber visto en Maipú abejorros nativos que ahora están en peligro, o vulnerables, no sé cómo estará y lo mismo pasó en el campo después, que estaba mucho más lejos de Santiago. Entonces mientras iba creciendo iba viendo que mi forma de habitar no estaba permitiendo que otros también pudiesen hacerlo. El silencio de los grillos también, me acuerdo. El silencio de los grillos también es muy fuerte. Cuando uno va al campo, uno tiene una noche bien sonora, y en Santiago, en la periferia, estoy más cerca de Padre Hurtado ahora, sigo en Maipú, pero igual sigue habiendo un silencio gigantesco. Mira, oye, qué interesante lo que mencionas, porque, claro, el por qué estudiar algo proviene, ¿no es cierto?, de la curiosidad, y en este caso tú, para comprender el entorno que me rodea, en tu caso era mucho más asociado a la naturaleza o a lo rural. Sí. Entonces, claro, quería conocer el porqué de esos cohabitantes que estaban contigo ahí en Maipú. Qué interesante, Patricio. ¿Y crees que cómo ha sido ese camino por comprender justamente, o por esta curiosidad, las podido saciar, ¿no es cierto?, con la carrera de Arquitectura del Paisaje y la de Paisajismo Sustentable? Sí. Y no solamente esa curiosidad, sino que también un montón de otros gustos. Yo creo que es una carrera que agarra mucho de muchas disciplinas y trata de aunar el conocimiento de todas ellas para poder generar algún proyecto, producto o conocimiento. Y yo creo que dependiendo del área en que esté más enfocado en ese momento, porque además como de pequeño o me gustaba dibujar, o me gustaba saltar, o hacer deporte, o ver animalitos, la carrera también me permite moverme por una diversidad de ramas distintas, ya sea lo computacional, la ilustración, lo académico, lo proyectual, lo social, lo biológico, que sinceramente, igual a veces puede ser un poco abrumador, pero en la medida que uno se guía por tus gustos y uno es fiel al camino que uno quiere seguir, te lo puedes encontrar. Sí. Oye, y ahí me aprovecho de decir entre paréntesis que Patricio Nieto es actualmente profesor ayudante en la carrera de Arquitectura del Paisaje, en un eje de conocimiento bien especial, que es el que ha detallado durante toda esta entrevista, que es el eje de la ecología. Así que está haciendo aquí no diría sus primeros pasos en docencia, porque ya los ha hecho mientras era estudiante también, sí. Pero sí en el taller 1 de Arquitectura del Paisaje, en el eje ecología, actualmente está desempeñándose Patricio como profesor. Así que muy coherente con lo que nos cuenta. Oye, Patricio, y ahí en esa búsqueda, ¿no es cierto?, de la comprensión, y te fuiste dando cuenta de nuevas preguntas, ¿no es cierto? Pudiste hacer nuevas preguntas, y era
como por ejemplo, ¿por qué si en la ciudad también hay espacios verdes grandes, como los parques, por ejemplo, por qué en esos lugares no están los mismos cohabitantes, los mismos insectos, los mismos aves, etcétera, que están en el campo, por ejemplo, para no irnos a la naturaleza incluso? ¿Te hiciste esa pregunta y has podido ir respondiéndola de a poco? Tengo una hipótesis ahí que espero poder experimentar con ella en el futuro próximo. Tengo una imagen muy vívida de estar metido en las quebradas de los cerros del campo con la tierra de hoja hasta la cadera, así como nadando en hoja, y luego estando en las quebradas de la Reina, donde no había nada. Claro. Donde era una tierra pelada, y los amigos con los que estaba en ese momento decían, ¡ay, pero mira esta naturaleza, qué increíble! Y yo estaba como, esto es un camino natural, esto es un parque, una plaza, no hay nada acá. Y en ese ámbito también me acuerdo cuando estuve en Puerto Williams, en donde uno de los últimos bosques vírgenes que se puede decir que quedan, uno no puede pasar por esos lugares. Es una cantidad de madera, de hojas, de troncos, que no te permiten moverte. Y esos son lugares de refugio, de alimento, de resguardo y para muchas especies. Es decir, nuestros parques están muy lejos de transformarse en esos refugios, en esos lugares de nidificación, por ejemplo. Por un tema de también de prioridades, yo creo. No todo el mundo quiere estar atento del bichito, de la arañita. Tenemos unas necesidades que suplir antes, pero se entiende. Pero por eso también estamos acá los paisajistas. Claro. Nosotros nos encargaremos de eso y enseñaremos cómo. Sí. Oye, y qué interesante eso de justamente de entrar a temas de prioridades, pero me permite preguntarte qué cosas crees que cambiarían, ¿no es cierto?, o que se harían o que permitirían que la ciudad funcionara mejor si es que los parques tuvieran otra connotación desde el diseño. O sea, ¿qué tipo de cosas, o no quiero decir qué tipo de desastres no ocurrirían, pero por ahí va, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú que podría suceder si tuviéramos unos parques en la ciudad más parecidos a lo que ocurre en la naturaleza? Creo que antes de poder pensar en eso, creo que tenemos que, haciéndole honor al programa, entender cómo es que estamos habitando también nuestros espacios públicos. Y yo pienso ahora, no. Hay cosas que los espacios públicos no son capaces de proveernos, que sí también nos ayudarían a poder cuidarlo y tener mejores cosas en ellos. Por ejemplo, baños. Claro. Uno piensa, ay, ¿cómo hago para poder tener más animalitos y que vaya más naturaleza? Partamos por lo básico, dice. Claro, partamos por baño. Ordenemos que la gente no haga sus necesidades en cualquier lugar, o les permitamos no tener que andar destruyendo las cosas. Yo creo que entender también cuáles son las necesidades nuestras en los lugares públicos es importante, ya que eso también nos libera a la gente tiempo para poder preocuparse del resto de las cosas. Fuera de eso, ya como siendo mucho más técnico y haciéndole honor a mi carrera previa de técnico paisajista, creo que la protección de los suelos, la mantención de caminos claros dentro de plazas y parques, o construcción de caminos nuevos donde está mal diseñado y uno ve esas explanadas gigantes de pasto con un camino al medio, que todo el mundo pasa. Claro. Ese tipo de cosas son importantes. Evitar la compactación del suelo, mejorar el suelo con abonos, que es una palabra en inglés que dice mulch, que es básicamente una cobertura vegetal, ya sea de chip de madera o de hoja, de hojarasca, que mantenga la humedad del suelo segura y pueda otorgar también un lugar para que estos otros ecosistemas se puedan permitir crecer. Por ejemplo, acá mismo estaba viendo en una esquinita del parque, estaba viendo un montón de árboles y veía un chercán y un chincol que estaban dando vueltas buscando algo para comer.
y me veía que estaban viendo el suelo pelado, buscando entre medio de la hojita a ver si había algún bichito escondido por ahí. Y ahí yo pensaba al tiro, podríamos llenar esto de hojas para crear un criadero de bichos para estos pájaros. Mira, qué interesante, claro, y ahí están los cohabitantes, o sea, justamente esas dos aves que tú identificas muy bien y que a nosotros nos costaría mucho identificar, ¿no es cierto? Claro, estaban buscando sobrevivir, ¿no es cierto?, habitar en ese espacio que es acá el Parque Almagro, que lo tenemos aquí a la salida. Entonces, claro, ¿cómo no pensar en ese ámbito de la alimentación que necesitan estas aves para ser atraídas a estos espacios públicos? Y el arreglo que se tiene que hacer para poder atraer a la ave es un arreglo que sirve para ahorrar agua, evitar que la tierra se corra cuando haya lluvia, que haya un deslizamiento o un montón de barro, y también nos ayuda a entregar nutrición a las plantas, quizás que ocurran menos accidentes porque el árbol está mejor nutrido, claro, no tiene deficiencia a futuro, va a durar más años, se ahorra dinero también. Mira, se evitan accidentes. Entonces, en la medida que empezamos a entender cómo funciona el ecosistema, cómo se nutre todo este ciclo de ingreso de nutrientes, salida, tenemos un ecosistema que se puede sostener por sí solo o con menos recursos. Qué interesante lo que mencionas ahí, Patricio, porque se van mezclando los temas y a la gente le va haciendo más sentido en lo cotidiano, porque recibimos en la carrera una solicitud de los vecinos acá que están organizados del barrio Parque Almagro, que es el Comité de Seguridad, y claro, están muy preocupados porque en la Plaza de Armas se desganchó una palmera y le cayó una persona en la cabeza. Claro que interesante, creo que fue una vaina de semillas, ¿no? Ah, perfecto. Fue una vaina de semillas de una palma chilena, creo. Claro. Y que cayó, entonces aquí los vecinos nos escribieron inmediatamente, están muy asustados, ¿no es cierto? Porque acá también hay palmeras, no sé si será la misma palmera o no, pero la situación es que como una respuesta puede ir por el lado de nutrir, ¿no es cierto?, el suelo, que a la vez sirve para generar atracción de aves, porque les genera un recurso para poder alimentarse en este caso, o incluso para poder hacer sus nidos, pero que todo está así como ligado, ¿no es cierto? Y que claro, si esa palmera está sana, por supuesto que no se va a desganchar ni le va a pasar nada. Ahora, este es un fenómeno bien normal que ocurre en la naturaleza. Sí. Y ahí está incorporado también el conocimiento de la especie y el diseño. Sí. Siempre tenemos muy claro, los profesores, no ponga nunca esta araucaria cerca de un parque donde pasa la gente, porque le cae una piña y lo puede matar. Sí, es así de práctico. Sí. Oye, bueno, mira, estamos llegando como a la mitad del programa casi, así que vamos a hacer algo que también tiene que ver con este programa, que es más o menos en la mitad irnos a una pausa musical. En este caso no le permitimos al invitado, a Patricio, pedir su canción, así que va a quedar a elección de nuestro radiocontrolador Francisco, a quien saludamos también y le agradecemos su trabajo. Así que vamos a ver con qué nos sorprende Francisco. Volvemos en un ratito. Y ya estamos de vuelta con más Habitar es Humano, junto a los arquitectos del paisaje Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue. Bien, estamos de vuelta. Radio U Central 107.1 FM y también nos pueden seguir a través del streaming en radioucentral.cl. Ahí pueden seguirnos en este streaming que nosotros, los que escuchábamos radio antes, nunca pensamos que iba a llegar a esto, pero la radio se ve ahora. Es algo como medio raro, pero se ve la radio y se ve además a través de todo el mundo, porque con la página web y el streaming nos pueden sintonizar ahí a través del internet en todas partes del mundo. Así que es un tremendo aporte. Además tengo entendido que los capítulos, algunos o todos, van quedando también en el YouTube, en el canal que tiene en YouTube la Radio U Central. Así que además nos permite un material de consulta a quienes trabajamos
en la academia para nuestros estudiantes y así revivir algunas entrevistas de los invitados e invitadas que tengamos. Así que eso está muy bueno. Oye, saludamos también a Stephanie, que es la estudiante en práctica aquí de la radio, que ustedes no están notando, pero está trabajando aquí a full con la radio. Así que qué bueno, ojalá que tenga una buena experiencia en la radio como practicante también. Seguro con David y Francisco va a ser una buena experiencia. Oye, bueno, y seguimos con nuestro invitado que va a ser después de la casa, porque es el conductor también de la radio, con Patricio Nieto, que es paisajista sustentable y arquitecto del paisaje de la Universidad Central de Chile. Actualmente es profesor ayudante del taller 1, es decir, el taller de los estudiantes de primer año de arquitectura del paisaje, en el eje de conocimientos de ecología. Patricio, además, quería decir que tú que te titulaste recién ahora en... Sí. ¿Cuándo fue? Ya se me van los meses, en marzo, ¿no? Marzo, claro. En marzo. Todavía encuentro raro que decir arquitecto del paisaje. Sí, ¿no es cierto? Sí, mira. Está calentito todavía. No, yo quería relevar además el que en la carrera de arquitectura del paisaje nos conectamos mucho con la investigación, la vinculación con el medio, y ahí Patricio fue un ejemplo porque fue becario de el Centro Internacional Cabo de Hornos, que funciona en Puerto Williams, el extremo austral de Chile. Este es un complejo que aloja la investigación comandada, ¿no es cierto?, por el doctor Ricardo Rossi, que además tiene un convenio con la Universidad Central en todos estos temas de investigación, especialmente asociados para nuestro caso en el patrimonio natural, ¿no es cierto?, en la vegetación, la fauna. Y es muy interesante porque voy a hacer algo muy reduccionista que en la visión del CIC se llama porque son las siglas de inglés, Centro, sí. Claro, en inglés, eso sí, del Centro Internacional Cabo de Hornos. Pero para que los auditores piensen en esto, ustedes saben, aquí hay que decir el cambio climático, ¿no es cierto? Ustedes saben, viene moviendo los climas, y con los climas ustedes saben que podríamos decir es la base de sustento de la vegetación, la fauna, etcétera. O sea, si el clima se mueve todo lo demás, la vegetación, la fauna. Por lo tanto, tenemos que entender que el desierto de Atacama nuestro viene avanzando hacia el sur, y por lo tanto acá en Santiago ya tenemos un clima más que mediterráneo, sino que semidesértico, porque viene avanzando el desierto hacia el sur. Ese fenómeno va a continuar ocurriendo, y claro, todos los animalitos y toda la vegetación que estaba hasta hace poco aquí, se va moviendo y va arrancando, podríamos decir, o se va emparejando con el clima, que también va avanzando hacia el sur. Por lo tanto, imagínense esto, ¿qué pasa cuando el clima ya vaya bajando tanto que la vegetación vaya arrancando por ahí por Punta Arena, Puerto William, la vegetación y los animales, y ya no tengan qué hacer porque se van a caer al mar? Después está la Antártica. Entonces, esa simplificación extrema que hice es lo que se pregunta y lo que investiga este Centro Internacional Cabo de Hornos, porque son el último refugio antes que las especies animales vegetales se extingan, y de hongo, el reino fungi, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, qué interesante, o sea, qué pregunta más tremenda de decir qué va a ser la vegetación cuando no tenga más a dónde avanzar. ¿Es así o no, Patricio? Bueno, más o menos. Es que mientras decía la reducción, me acordaba de la cantidad de científicos que conocía ya, desde biólogos que estaban estudiando neuronas en nidarios, que son como medusas, o arqueólogos que hace poco encontraron un ictiosaurio allá en Puerto Williams, y ahí salió en la noticia. Entonces, ¿cómo meter todo eso junto dentro de una pequeña frase? Y tantas personalidades distintas. Sí. Pero, claro, mientras estaba relatando esto, el cambio climático y cómo las especies se están moviendo, acordémonos que no es la primera vez que hay un cambio climático en el mundo. La diferencia es que como este ha sido
es uno que se está realizando en muy poco tiempo, principalmente a causa de lo humano. Exactamente. ¿Hay duda de eso? Al parecer, algunos tienen, pero yo diría que no. Claro. El pensamiento crítico siempre está ahí bien, Claro. muy bien. Oye, sí, qué interesante. Voy a hacer un énfasis en eso, porque es verdad, qué bueno lo que dijiste, no es el primer cambio climático que había en el mundo, han habido eras glaciales, etcétera, Claro, sí. pero este es el más rápido y producto de la acción humana con mayor medida. Lo que pasa es que las especies no se alcanzan a adaptar. Ese es el principal problema. Debido a la velocidad y eso es lo que se está estudiando. Claro. En parte. Hay diferentes ramas. La séptima extinción masiva, ¿verdad? ¿En esa estamos? ¿Séptima? ¿Sí? No vi la otra antes. Ah. Me quedé en las dos. Yo siempre me acuerdo del profesor Javier Figueroa, cuando nos ilustra sobre el cambio climático, la biodiversidad, y claro, estamos en un momento, de hecho, está nombrado por varias agencias, institutos, etcétera, y de hecho podríamos decirlo, nuestra federación madre, que es la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje, IFLA, ya el año 2019, en el Consejo Mundial en Oslo, en Noruega, declara la emergencia de biodiversidad. ¿Ya? Hay una urgencia climática que deriva en la emergencia de la biodiversidad. Quiere decir que la extinción de especies es algo que nos debería preocupar mucho. Sí. ¿Mm? Porque de ahí claro, como lo veía yo, la biodiversidad o una mayor biodiversidad es una salvaguarda en contra de los cambios, contra el cambio climático. Claro. Una mayor biodiversidad nos entrega mayores herramientas para poder decir cómo nos vamos a enfrentar a un periodo de incertidumbre, que es lo que es el cambio climático hoy en día para nosotros los humanos. Claro. Y muy interesante eso, porque justamente, ¿qué es biodiversidad? Que exista la mayor cantidad posible de diferentes organismos vivos, ¿no es cierto? Vegetación, hongos, animales, etcétera. Y si se empiezan a extinguir especies, se va amenazando esa cantidad de diferentes individuos, por lo tanto, esa biodiversidad. Y ya se analizó y está estudiado ya en la literatura que, por ejemplo, a una menor biodiversidad somos más propensos a plagas o a enfermedades globales, como por ejemplo el COVID. Sí. Esta pandemia que tuvimos hace unos años hubiese sido distinta, claro, si hubiésemos tenido un paisaje más biodiverso. Le hubiera costado más al patógeno esparcirse por todo el mundo. Justo me acordé de... hubieron estudios relacionados a sectores que están en humedales, que son sectores que muchos dirían llegan aves de todo el mundo, transmisores de enfermedades. Son lugares que son mucho más resistentes a enfermedades que otros menos diversos. Y también estudios de niños que estaban en sectores de granja, contacto con animales, tenían menor cantidad de alergias en comparación a niños en ciudad donde están en ambientes mucho más esterilizados o limpios, por así decirlo. Y lo mismo pasa con otros sistemas de muchos organismos, como somos nosotros mismos, las personas, donde una mayor biodiversidad, que ahora tomamos harto yogur con harto probiótico, sí, o cosas que están avinagradas como para poder tener mayor biodiversidad y mejorar nuestra digestión. Y son las cosas que estamos viendo ahora, es que si algo tiene menor cantidad de biodiversidad, es más propensa a una plaga, por ejemplo. Así es. Lo que vemos en el paisajismo. Un árbol con una plaga es porque tiene muchos de una sola cosa. Claro. Falta diversidad. Y eso también, bueno, esa es una crisis, ¿no es cierto?, en términos científicos, ambientales, ¿verdad?, que por supuesto impactan la sobrevivencia del ser humano. Y esa menosprecio a la biodiversidad, podríamos decir, esa carencia de biodiversidad, claro, esa homogenización de paisajes también trae otro problema que ya ahora desde el ámbito social tiene que ver con la identidad de los paisajes o de los barrios, de las ciudades, ¿no es cierto? Que esto de que todas las ciudades se van pareciendo la una a la otra y que no distinguimos
cuando estamos en una ciudad o estamos en otra. Esos sellos que tenían antes las ciudades o que tienen, que pueden tener las áreas verdes, ¿no es cierto? Los espacios públicos verdes, también son una amenaza para nosotros. Nosotros queremos que la identidad de las comunidades se exprese en el espacio público. Y eso se logra a través del diseño, de un diseño también diverso y no homogéneo. ¿Cómo ves, Patricio, ese otro desafío que tenemos las arquitectas y arquitectos del paisaje que diseñan en la ciudad? En la ciudad, mira, en la ciudad, qué interesante, porque yo al tiro me voy a la costa, me voy a un lugar rural, pero en la ciudad también es interesante. Me acuerdo del trabajo del Jardín Biodiverso, en donde se estaba tratando de rescatar el paisaje antiguo que estaba acá presente en la zona metropolitana y trata de evocarlo. Sí. Y cómo lo hizo a través de una selección de especies que está científicamente estudiado, de que se encontraban en este sector antes de que se implantara toda esta ciudad de una manera vertical y fuerte. Ahí tenemos un pequeño rescate de esta biodiversidad y toda la cultura que va junto con ella. Cantos de especies, algunas semillas que se pueden utilizar para la alimentación, colores, olores, que forman parte también de la cultura y nuestra identidad, y de lo que nos conforma también como nosotros como personas, incluso algunos dirían como nación también, es parte de todo este paisaje que se está homogeneizando, se está haciendo igual. Así es. Se está haciendo similar. Bueno, entonces ahí ya para que nuestros auditores vayan comprendiendo dos de nuestros desafíos como diseñadores de espacios públicos verdes en la ciudad, pero también en el ámbito rural y natural, entre comillas, que es, por una parte, entregar, ofrecer, aportar biodiversidad en el ámbito principalmente de la vegetación para nosotros, ¿no es cierto? Una vegetación biodiversa, ojalá local, ¿verdad? Y por otro lado, en el diseño, el diseño local, ¿no es cierto? El diseño con identidad local. Eso también es algo que con cada vez más fuerza tratamos de recoger de las comunidades, y para eso hay implícito un proceso participativo. Hay que preguntarle a los habitantes cómo es su paisaje y con eso diseñar, ¿no es cierto? Con esos colores, con esas texturas, con esas líneas, formas. Ahí hay un reto bien grande porque culturalmente estamos formados o somos criados de una manera en donde lo nativo o lo agreste o lo rústico, que es muy característico de nuestra flora, es mal visto. Entonces, otra parte del arquitecto del paisaje o paisajista es tener que educar o demostrar por qué es más eficiente o es más fácil o es más barato apropiarnos de lo que teníamos antes acá. Y eso también es un reto bien grande, yo creo. Totalmente. O sea, un tremendo reto y lo bueno, eso sí, la buena noticia es que Patricio, que es uno de los profesores del taller 1 de nuestros futuros arquitectos y arquitectas del paisaje, tienen muy claro esta película y se la están transmitiendo a los estudiantes desde el primer año, así que claro, que además es un taller muy bonito porque se llama el taller 1, se llama Comprendiendo la Arquitectura del Paisaje, y ahí es donde trabajamos todos estos temas, todas estas dinámicas. Sí. Sí. Oye, Patricio, para continuar conociéndote, ¿no es cierto? Nos decías que tú prácticamente toda tu vida has vivido en un ámbito más asociado a lo rural, claro, ¿no es cierto? Urbano, rural, pero nunca estuve alejado también de la zona centro. Yo educacionalmente he vivido acá entre ejército y moneda toda mi vida educativa hasta ahora. Claro, en tus dos experiencias. Sí. Oye, y ahí justamente iba a hacer ese paralelo entre cómo es, porque además, entre paréntesis, tenemos muchos estudiantes que vienen de fuera de Santiago, de Peñaflor, Calera de Tango, Rancagua, incluso, bueno, San Bernardo. Sí, San Bernardo, claro. Y San Fernando también. También. Sí. Y entonces, ¿cómo fue cuando tú eras estudiante? Hace tanto tiempo. Cuando
hacías ese transecto, ¿no es cierto? En donde sea que lo haga, en micro, en auto, en tren, ¿no es cierto?, etcétera. Ese transecto de lo rural, despertar en lo rural, ¿no es cierto?, con ese silencio que tú decías, hasta llegar aquí a la ciudad, a pleno centro, y ya estar inmerso en un paisaje 100% urbano. Entonces, ¿cómo era ese transecto que hacías día a día? Cansador. Desde lo rural hacia lo urbano es muy cansador, porque la cantidad de estímulos que estamos recibiendo acá en la ciudad, en comparación a un entorno urbano, no por nada, en la ciudad uno no saluda a todas las personas que ve viendo por la calle, y en el campo uno los saluda a todos. Y siempre me acordaba, después de volver del campo, no tengo que saludar a todas las personas que yo me encuentro por la calle, o esperar que me saluden de vuelta. Claro. Uy, qué divertido, eso sí, de verdad. Y luego de eso, los cambios de olores, los sonidos, y para qué contarle el viaje de vuelta en micro en verano, que por suerte ahora se está avanzando con el tren Santiago-Melipilla, muy importante, que eso también forman parte importante de proyectos de arquitectura del paisaje asociados. Así es. Oye, y yo me imagino, ¿cuál era el mejor viaje? ¿El de ida o el de regreso? Depende de la época. Yo creo que ya llegando a las vacaciones, inicios de primavera, cuando ya estaba más vacío, incluso daba gusto llegar acá a Santiago. Mira. Con estos vientos de primaverales, listos para elevar volantín. Esas son las mejores épocas. Sí. Oye, y ya como no tanto como para ir finalizando, pero las últimas preguntas que me gustaría hacer son respecto a lo que las auditoras, auditores se van a encontrar cada vez que tú estés acá dirigiendo el programa. Entonces, ¿cuáles son tus temas? O sea, ¿cuáles son tus temas de interés, los que te gustaría traer a la radio? Porque básicamente uno trae aquí a la radio los temas que a uno le interesan desde mucho antes. Entonces, preguntarte eso también, o sea, durante tu carrera, ¿cuáles fueron esos temas que te llamaron la atención y a que hasta el día de hoy sigues motivado de profundizar? Entonces, yo creo que fruto de eso va a ser la gente a la cual tú vas a invitar y los temas con los que nos vamos a encontrar aquí cada martes. Me estaba pensando y lo primero que se me viene a la cabeza es pajarear. Pajareando. Sí o sí voy a andar diciendo nombres de pájaro en cualquier entrevista, pero siempre me ha llamado mucho la atención en cómo, por ejemplo, si uno pone un tacho de basura va a mejorar un lugar. Como esas conexiones poco usuales entre comunidad y mejoramiento de un sector natural. Eso me llama mucho la atención. Y se me viene a la cabeza personas que sacan algas en las costas de Santiago Centro. ¿Cómo puedo relacionar eso con la arquitectura del paisaje o con una mejora en el medio ambiente? ¿Cómo puedo relacionar poner un tronco seco con una mejora del medio ambiente? Como pequeñas acciones que te permiten generar una mayor biodiversidad o permitir que otras especies también se puedan interesar en un lugar. Ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. Y ojalá poder hablarle de proyectos de ese tipo, traer gente interesada en cómo la biodiversidad también nos va a ayudar a mejorar nuestra vida, salud y bienestar. Qué interesante, sí. Ya saben ya que van a tener muchos temas interesantes y además estos como pequeñas acciones que permiten favorecer el refugio de los cohabitantes, ¿no es cierto? Sí. Y me quedé pensando en lo de, claro, es verdad, cómo colocar un tronco seco en el jardín de la casa puede ser un refugio para un insecto y a la vez comida entonces para un ave y así, o sea, qué interesante. Lo que sí no te vamos a perdonar es que tiene que haber una clase de identificación de aves aquí en la radio, o sea, tú verás cómo te las ingenias para transmitir los colores, no sé, vía... Al final de este semestre va a salir Ricardo haciendo como Chincol perfectamente. Claro, disfrazado. Oye, no, pero estaría bueno tener una clase de identificación de avifauna, porque además, ¿cuántas especies...? A ver, mira, yo a ver, les voy a hacer una pregunta aquí a Francisco.
¿Cuántas aves, Francisco, puedes identificar más o menos en el espacio público, aquí en un parque? ¿Cuántas aves distintas? Acá en el Parque Almagro, ¿cuántas has visto? Depende de la temporada. Ahora, por ejemplo, a ver. Está difícil. Puras palomas, dice Francisco, sí. Oye, es verdad que uno identifica unas 3, 4 especies con suerte. La paloma, la tórtola. En Puerto Montt identifico más. Ah, bueno, sí, en Puerto Montt es otra cosa. Pero imagínate en la ciudad, la tórtola, una paloma, y como que uno se queda ahí, un zorzal, un gorrión, tal vez 4. Y tú, Patricio, con tu experiencia profesional, ¿cuántas más o menos uno podría ver aquí en Santiago Centro? Acá lo que he visto entre lo que es Parque Almagro y los jardines de la universidad, que tienen características especiales que quizás podemos hablar en el futuro de que atraen diferentes especies, alrededor de 20. ¿20? Alrededor de 20. Oh, pero mira, 20 especies distintas. Mira, yo hablaba como 4 o 5, se me quedó el mirlo fuera. El mirlo es negrito, ¿no? Sí, medio tornasol. Y ahora llegó un mirlo nuevo. Entonces hay que estar atento. Si uno ve un mirlo, si es el mirlo de pico corto o el mirlo que estábamos más acostumbrados. Ah, mira, hay que identificar una una subespecie. Solo entre pajaritos negros que vemos en la mañana tenemos el tordo, el mirlo y el mirlo de pico corto. Oh, pero mira, ya, 3 al tiro. Pero 20. Sí. Tengo... Wow. Es el listado histórico que he realizado durante mi periodo de formación acá en la universidad, ahí aportando a levantar información dentro del Jardín Biodiverso, Parque Almagro, jardines del Arboretum de la Universidad Central. Ese era mi tiempo. Llegaba 5 o 10 minutitos antes y me ponía a pajarear. Mira, qué interesante. ¿Y alguna especie, cuál crees tú que es la especie más rara que has visto? El año pasado encontré un rayadito en pleno Parque Almagro. Y solo para que tengan una idea, la vez anterior que había visto un rayadito estaba en Puerto Williams. Ah, ya. Es una especie que está asociada a bosques más húmedos. Y este estaba en medio del Parque Almagro gritando como loco porque había mucha gente alrededor de él. Ah, mira. Estuvo como alrededor de 2 semanas. Lo grabé, lo subí y ahora, eso es lo interesante también, con la tecnología de ahora, esa grabación que yo hice y esa identificación la puedo subir al internet y puede ser utilizada por un científico para un estudio. Ah, perfecto. ¿Y tú tienes algún Instagram como para ese trabajo? Tengo un Instagram personal que básicamente ya es como público, es Pato Nieto C. ¿Ya? muy... Y ahí podemos ver parte de tu fotografía. Ahí hay fotografías mías, algún meme que subo de vez en cuando. Ya, pues a subir ahí entonces los seguidores de la cuenta de Patricio. Para llegar a los 1100. Para que después pueda ser influencer de la arquitectura del paisaje. Oye, y me quedé pensando en los pájaros raros que podemos ver. Yo me acuerdo cuando hay determinadas floraciones, incluso se pueden ver colibrí. Aquí ahora mismo. En pleno centro. Ahora, esta es la época. Esta es la época ya. Llegaron ya colibrí, los podemos escuchar con unos pitidos bien agudos que están sobrevolándonos. Ah, mira. ¿Y hay una hora del día en especial para mirar? Para colibrí. Para mirar siempre la mañana. Si uno quiere ser pajarero, ¿ya? Pajarón, a las primeras horas del día tienes que estar despierto. Ah, eso perfecto. Es lo más terrible. Ya, tipo 6:30. Sí. Ya. Por eso a mí me gustan más los búhos, porque es más de tarde. Claro. Despertarse tan temprano. Los murciélagos, no, esos son otros. No, pero igual también. No, todo lo que todo en realidad, o sea, me gustan más los pájaros porque es lo que es más fácil de ver, pero en realidad yo estoy enfocado en todo. No, perfecto, ya, pues vamos a estar ahí. Yo creo que uno de los capítulos lo vamos a tener que dedicar a esta guía de identificación de aves para la ciudad, cosa que cualquier vecino aquí del barrio Parque Almagro pueda salir al parque sin binoculares, sin nada, a simple vista, a identificar especies. Así que eso te lo vamos a dejar ahí pendiente, Patricio. Quiero hacer una recomendación que justo me acordaba de Pájaros Parque Almagro. Hay una serie que está hecha en stop motion por chilenos que se llama Pajarones. Ya. Y es básicamente una banca que está modelada por una banca acá del Paseo Bulne. Ah. Donde hay 2 pájaros nativos que vienen a estudiar desde región hacia Santiago
y viven las cosas típicas de persona que viene desde afuera a estudiar. Y una serie muy buena que ahora está sacando su segunda temporada, está en realización. Qué bueno. Y ha ganado premios internacionales por su trabajo y mezcla vivir en ciudad, vivir en entorno rural y también pajarita. Mira, qué bueno, qué buen dato, porque así también... Está gratis en YouTube, ese dato. Ya, porque así subimos también a estos realizadores chilenos que divulgan el conocimiento, así que súper bueno, súper bueno. Bueno, ahora sí ya vamos aproximándonos al final de este primer capítulo de la temporada 2026 del Habitar es Humano. Como les digo, junto a Patricio vamos a estar co-conduciendo. Algunas veces me van a encontrar a mí, otras veces a Patricio, y siempre con invitados que vienen a co-conducir el programa y también a ser entrevistados porque tienen algo importante, interesante que contarnos. Así que esa va a ser la dinámica de esta temporada 2026 del Habitar es Humano. Habitar es humano, pero también vegetal y animal, como decimos. Cohabitar, claro. Y siempre por nuestra radio UCentral, búsquenla en ucentral.cl y también en el 107.1 FM, sobre todo aquí para los vecinos del barrio que quieren escuchar a la antigua la radio, como era antes. Así que eso, nosotros nos vamos a ir, nos vamos a despedir con una canción que nos va a programar Francisco de todo su gusto. Me imagino que ojalá también del de David, que anda por ahí. Una cueca, no. No, ese es otro programa que tiene David por ahí, así que eso, Patricio, muchas gracias por compartirnos y empezar a conocerte y también por compartir esta temporada junto aquí al programa El Habitar es Humano. Muchas gracias, vamos a estar atentos ahí de cómo transcurre todo esto, sabemos que va a estar todo bien, y nos vemos. Nos escuchamos. Eso, nos vemos y nos escuchamos próximo martes de 2 a 3 de la tarde por Radio UCentral. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. En Radio UCentral 107.1 FM y radio.ucentral.cl hemos presentado Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, junto a los arquitectos del paisaje, Ricardo Rivero Celis y Patricio Nieto Cahue.